Voy a compartir pantalla. Mm, Voy a compartir pantalla y ahora entro al PowerPoint. Y por supuesto, cuando comparto pantalla siempre aparecen tantos controles que me bloquean la visión. Aquí estoy. Voy a empequeñecer esto y los controles los pongo en algún lugar que no me... Ya. Siempre me demoro un poco en adecuarme. Bueno, he querido darle un título algo divertido del uso y abuso de factores de transcripción. El hecho es que los factores de transcripción son una pieza central y hay que estudiarlos, los podemos usar y después los podemos manipular de tal forma que hasta les cambiamos de estructura. Por eso lo he querido enfatizar con aquello de abuso. Pobres factores de transcripción son muy útiles y los vamos a estar usando de todas maneras posibles. Bueno, a ver, eh, todo empieza en 1961. Me gusta siempre poner algo de historia. Esta es la publicación, una gráfica de la publicación original, Jack y Monod, en donde pusieron esta gráfica resumiendo lo que ahora llamamos tan alegremente el dogma central de la biología molecular. Noten esto, la replicación está representada acá, de genoma va a genoma, la transcripción de genoma a un RNA mensajero y el RNA mensajero a través de ribosoma a una proteína, en este caso una enzima. Pero vean qué divertido, lo llaman acá replicación, transcripción uno y luego transcripción 2. Es que en 1961 todavía no habían puesto a esta transcripción 2 el nombre de traducción. Bueno, esta es la siguiente gráfica del mismo paper de 1961, en donde sientan las bases de lo que ahora estamos haciendo con tanta flexibilidad y con tanto poder realmente. Ponen aquí en el cromosoma representado el gen de un gen regulador. El gen regulador R tiene dos formas, una configuración R y una configuración R'. En solo una de ellas tiene alta afinidad por un operador O, otra región del cromosoma, y con ello regula la expresión de otros genes. Esto es el esquema que le dieron al operón LAC y se postuló que sería una estructura general, que para regiones del cromosoma dedicadas a una función, vamos a poner a varios genes en tándem regulados por un solo mecanismo en conjunto. Y de esa manera la célula pues, puede ahorrar recursos y apagar o encender toda una región de su cromosoma según requiera esa función. Bueno, es evidente que para cumplir una función no basta con un gen, necesitas varios. ¿Y por qué no poner todos esos juntos, esos genes juntos, para ser regulados con el mismo mecanismo? Con esta hipótesis, este modelo tan elegante y tan sencillo, eh, pues se postuló que pronto entenderíamos todas las regulaciones genéticas como cartuchos modulares de regulación. Así que la idea de modularidad, que ahora es el moto de la biología sintética, tiene estas bases tan antiguas, ¿no? Ya 65 años publicado. Hoy en día damos el salto a la construcción de una auténtica bioeconomía. A través de la biología sintética podemos vislumbrar que cada vez más, a través de una fuente de energía, carbono y nitrógeno, alimentamos a un gran cultivo que puede darnos diferentes productos y estos productos después de ser almacenados y, bueno, primero extraídos, cosechados y almacenados, eh, utilidad en drogas, utilidad en diversas proteínas, utilidad para materiales o incluso combustibles. Esto siempre sorprende un poco porque actualmente es muy evidente el uso de la biología sintética para la producción de proteínas de interés. Por ejemplo, la insulina ya desde los tempranos años 80 como producto comercial, una proteína humana producida en bacterias. Otras drogas, no necesariamente proteicas, sino de base lipídica, también pueden ser producidas, pero llama la atención dar el salto a materiales y combustibles. Ah,
¿Por qué? Bueno, porque estas moléculas, proteínas y drogas, son de muy alto valor. Una pequeña cantidad puede costar cientos de miles de dólares. En cambio, materiales y combustibles, pues requiere ser muy baratos. Requiere que toneladas cuesten relativamente poco dinero, mientras que estas proteínas y drogas deben ser microgramos, miligramos. Pero hacia allá vamos. De hecho, la tecnología para producir materiales inteligentes a partir de proteínas o proteínas modificadas o fibras biológicas de diferente composición química ya existe. Y la producción de combustibles no nos debería sorprender demasiado. El petróleo es de origen biológico, eh, estratificado y modificado químicamente a través de muchos millones de años, pero el origen es biológico, de haber capturado energía solar en hidrocarburos de cadena larga. Y eso es lo que hacen fermentadores fotosintéticos. Están capturando CO2 para producir hidrocarburos y la tecnología para hacer combustible barato ya existe. Los costos, pues, no son productos necesariamente de deficiencias de la tecnología, sino de la logística alrededor y para eso hace falta pues decisión política ya a un nivel internacional de inversiones millonarias. Tenemos toda una infraestructura para extraer petróleo y eso lo hace barato, extraerlo y procesar, refinar y distribuir. No está presente todavía la infraestructura para hacer lo mismo con combustibles de material biológico o materiales de origen biológico. Pero es cosa de tiempo, es cosa de decisión. Y bueno, la geopolítica está un poco extraña en los últimos años, pero hacia allá vamos, quizás con mucho ruido de por medio, pero es algo que ya empezó a ocurrir. Esta transformación no solo de la matriz energética, sino también de la matriz de manufactura. Y aquí entra el tema de los biosensores y ahí vamos a regresar a los factores de transcripción. Voy a hablar de biosensores para la producción y biosensores para el análisis. Esto de producir proteínas o fármacos que son muy caros, o precursores de materiales o de química orgánica que es muy barato, el reemplazo de la petroquímica es cuestión de tiempo realmente, y para ello, pues podemos ir modificando bacterias como E. coli u otras, Pseudomonas putida está cada vez más popular por su gran capacidad reductora, o algunas levaduras, y una vez que tienen el set de genes necesarios para producir alguna molécula de interés, generalmente te da un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque la bacteria ha evolucionado para reproducirse rápido, no ha evolucionado para producir tu molécula de interés. Y por lo tanto va a ejercerse dentro del cultivo una serie de presiones de selección para producir lo mínimo posible y además tiene muchos sistemas de regulación del flujo de carbono interno que le llevan a tener ventajas propias, no para producir lo que tú quieras. Entonces debes introducir no solamente los genes necesarios de una cadena metabólica para producir tu molécula de interés, sino también debes introducir una serie de regulaciones para el transporte de glucosa, para desviar flujo de carbono de la ruta central hacia aquello que tú deseas y regular que esto no estrese a la bacteria demasiado, sino que produzca tanto que sea es redituable, económico, pero tan poco que no le cueste a la bacteria su vida o su competencia frente a las posibles mutantes que aparecen rápidamente en el cultivo. Esto requiere regulación, cosa que ha hecho la naturaleza a través de muchísimas generaciones. En una bacteria, pues millones de generaciones. Nosotros lo tenemos que hacer de manera semi-racional, introduciendo una serie de mecanismos de regulación para que produzca lo máximo posible, sufriendo lo menos posible. Y bueno, entonces tu bacteria o en general célula modificada puede llegar a un alto rendimiento, comprometiendo sus funciones nativas con las funciones tecnológicas. Esto requiere entonces regulación, no solamente introducir las rutas necesarias. Por otro lado, están los biosensores para el análisis. Esta es otra mentalidad. Aquí un biosensor tiene una parte biológica que detecta a un analito.
Puede detectar ácidos nucleicos, especies químicas, proteínas. Es típico en cuestiones biomédicas, ¿no? Que quieres un biosensor de glucosa para saber en qué momento tomar la droga que necesitas, o un sensor de embarazo, por ejemplo. Hace falta una parte biológica, un transductor que haga una señal visible, reconocible, detectable, amplificada. Y por supuesto algún tipo de procesamiento de la señal. El procesamiento, si es que es visible, es muy sencillo, pero puede haber, si es que es binario también, pero si es que es algo cuantitativo, pues requerirá algún tipo de procesamiento de señal. Ahora me voy a centrar en los biosensores para el análisis. ¿Por qué? Pues sinceramente no estamos en posición de ejercer una gran influencia para llegar a tener una fuerte bioeconomía. Esto es producir en grandes cantidades. En cambio, el análisis se trata de manejar las cosas pequeñas, de manejar, lo dijo un amigo hace no mucho, para el análisis manejas pipetas, para la producción pues manejas volquetes, ¿no? Entonces, la investigación académica que estamos preparados a realizar, pues es más rápido, el puente es más sencillo, trabajar hacia la analítica. No descartamos trabajar hacia la producción y hay algunos pasos que estamos tomando, pero la analítica está más cercana de nuestra esfera de influencia desde la academia. Ok, y además tenemos nuestros propios problemas en analítica. Aquí represento el problema del mercurio y aquí estos son unos mapas, este es mi dedo, estos son unos mapas en físico, le tomé una foto. Son mapas hechos por el INGEMET sobre la contaminación de arsénico en el Valle del Mantaro y la contaminación por cadmio en el Valle del Mantaro. Pues ahí donde está rojo y violeta está por encima de los estándares de calidad ambiental. El problema es grave, el problema es nuestro y hay una serie de características de la sociedad que tenemos que hace necesario tener nuevas formas de detección. Eh, ya existen formas de detección de metales pesados en cantidades traza, eh, por eso tenemos mapas como este, pero los análisis están muy alejados de las personas que son afectadas. Este es un mapa válido en cierto momento, pero ¿qué ocurre en alguna zona especial, en algún momento en particular? Pues las personas que son afectadas por estos problemas ambientales no necesariamente tienen la información cercana y actualizada. Y cuando surgen nuevos problemas, eh, no suelen ser detectados rápidamente. Hay una suerte de intereses en conflicto. Está la explotación minera, está la explotación agrícola y está, no lo voy a llamar la explotación política, pero y está la dirección política. Tenemos esos tres agentes, ¿no? La- la- los, las personas de la localidad afectada, las empresas que explotan la zona y el poder político. Y estos tres, sabemos muy bien, en nuestro Perú, pues no tienen las mejores vías de comunicación y, y hay mucho dinero de por medio y hay muchos privilegios heredados o eh, pues transmitidos de diferentes formas que generan una fuente de conflicto. Pensamos desde la academia, como universitarios que somos, que la información más cercana a la persona afectada va a ayudar a prevenir conflictos. Cuando una persona cualquiera pueda medir qué está pasando con el agua frente a sus ojos, si eso se hace de manera cercana, barata e inmediata, pues va a ser muy diferente la situación que la actual, en donde el Estado no llega a hacer el monitoreo actualizado, frecuente o con la confianza de las personas o con la confianza de las empresas o cuando la autoridad no tiene la confianza, no goza de la confianza de la comunidad o de las empresas, pues tenemos problemas. Entonces el autocuidado nos puede ayudar, pensamos, el autocuidado nos puede ayudar a que todo el debate pues se haga bajo una base científica con un diálogo más racional. Ok, y las bacterias nos pueden ayudar. Las bacterias nos pueden ayudar
porque así haya una zona muy tóxica, muy peligrosa, vas a encontrar bacterias creciendo allí. Y las bacterias que son resistentes a metales tóxicos, pues tienen un circuito como este. Tienen algo parecido a lo que vimos con el operón de 1961. Producen una proteína sensora o reguladora que tiene dos configuraciones, una que puede ser, digamos, represora, y frente a la sustancia, por ejemplo, el metal, cambian de configuración y dejan de reprimir o incluso activan la transcripción y luego la traducción de algún gen efector. Por ejemplo, para una bacteria, digamos, con cadmio, tiene este mecanismo a través de la proteína sensora CAT-C que permite la expresión de una bomba que expulsa el cadmio desde la célula hacia afuera. Y así la célula sobrevive. Pero estos circuitos que están en las bacterias nativas en diferentes lugares, pues uno los puede sacar de allí y colocar en una célula de fácil cultivo. Ahora llevamos este mismo circuito a una E. coli de fácil cultivo en el laboratorio y por supuesto, frente al metal ya no nos interesa que sobreviva la bacteria, nos interesa no va a ser una bacteria resistente, sino una bacteria sensora, que en lugar de una proteína efectora nos produce un pigmento y la bacteria cambia de color y con ello tenemos una señal visible. Esto para el caso de mercurio iónico, tuvimos un éxito muy simpático que ya publicamos en esta revista hace un par de años y vean que la sensibilidad es bastante buena. Ya en 2 nanomolar de presencia de mercurio iónico adquiere algo de color visible. También usamos un reportero, esta proteína de color, la llamamos reportero en general. Usamos un reportero no visible, sino fluorescente, que no se ve a simple vista tan fácilmente, a menos que haya una gran cantidad, pero con un fluorímetro puedes detectar incluso en cantidades muy bajitas. Esta es la curva de sensibilidad con mercurio iónico utilizando el reportero visible, es un gen azul, A1000CP. Este es Dalín Ceballos, estudiando, habiendo terminado su carrera de biología en Cayetano, y tomando estas fotos con una pequeña camarita diseñada en cooperación. Ahora tenemos esta curva y el límite para el agua potable según la Organización Mundial de la Salud está por aquí y nuestra sensibilidad está por acá. Entonces, tenemos una curva lineal en esta región bastante relevante para cuidar la salud humana. Ahora, otro problema más grave es el del mercurio orgánico. El mercurio en el ambiente se une a carbono y nuestro sensor era solo para mercurio iónico. Ahora, existe ya en las bacterias una mercurio liasa. La mercurio liasa, esto ya es de 1984, hace mucho tiempo, toma el mercurio orgánico y lo convierte en mercurio iónico. Sale reducido el residuo orgánico, puede ser metilo, puede ser etilo, puede ser diferentes cadenas. La mercurio liasa acepta diferentes Rs y produce acá mercurio iónico que ahora sí puede ser detectado por nuestro biosensor. Agregando este gen, la mercurio liasa, al sistema, nuestro biosensor fue capaz de detectar ahora no solamente el mercurio iónico, sino también el mercurio orgánico. Pero probando, estos son diferentes colonias. Una colonia, dos colonias, y otra vez la colonia número uno, la colonia número dos. Y no tenemos una caracterización detallada y bien reproducible de nuestro sensor de mercurio orgánico todavía. El, el, este proyecto, por ahora, está buscando cómo continuar. Los estándares de laboratorio de metilmercurio son bastante peligrosos de manejar. Mercurio iónico no tanto. Mercurio iónico se disuelve en agua y queda atrapado en el agua. Si no te tomas el agua o no la viertes en tu piel, pues no vas a tener intoxicación. Pero el metilmercurio manejado en el laboratorio es peligroso, se sublima y rápidamente es absorbido por tus mucosas. Si lo respiras, te puede causar daño y quizás no hoy, sino que se acumula en el tiempo. Entonces hay que ser muy responsable con el manejo de estos estándares. Lo hicimos en cooperación con un laboratorio en Bélgica
Esta parte del metilmercurio, aunque hicimos el diseño acá en Perú, no fue ensayado en nuestro laboratorio en la universidad, sino en una escuela técnica en Bruselas. Y reproducir estos experimentos, pues en este momento estamos buscando cómo hacerlo. Hay una interesante oportunidad con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos, porque acaban de recibir un fuerte financiamiento para continuar estos estudios en cooperación con nosotros y a ver si logramos lo que hace falta hacer, que es continuar estos estudios con metilmercurio. Ya tenemos un primer resultado, mejorarlo, caracterizarlo bien. Y eso requiere pues manejar estos estándares que, si bien son peligrosos, se pueden manejar con la seguridad necesaria, una buena campana, procedimientos estándares, probablemente no con un estudiante de pregrado, sino con un técnico bien capacitado para trabajar esto con total seguridad. ¿Correcto? Entonces, a veces tenemos este tipo de dificultades y debemos manejarlas con responsabilidad, no solamente para la comunidad a la que queremos servir, sino también con nuestros propios estudiantes, trabajadores. Ok, hay otros metales. Arsénico. Eh, con el arsénico hemos tenido una experiencia muy bonita, en cooperación también con Bélgica. Hicimos el diseño inicial acá en Perú, pero fue mejorado con nuestros colegas en Bélgica cuando el, el biosensor está centrado en la acción de este factor de transcripción, el factor de transcripción ARS-R, que se une de manera específica al operador. Y acá el operador lo tenemos controlando un gen fluorescente. Es una proteína fluorescente roja. Ok, esto funciona bien por lo general, pero ¿qué pasa si expresas poquito del factor de transcripción? Entonces tienes esta curva. ¿Qué tienes esta curva? Cuando tienes cero arsénico o mucho arsénico, pues empiezas a expresar fluorescencia desde antes. Ahora expresas un poquito más del factor de transcripción. Muy bien, en cero arsénico se te va abajo, pero ya en cantidades muy pequeñas empiezas a marcar más fluorescencia. Y si expresas muchísimo del factor de transcripción, pues entonces se controla de manera mucho más rigurosa, más estricta, y la curva de sensibilidad se te va para la derecha. Miren que aquí está demasiado inhibido y recién levanta con concentraciones más altas de mercurio, perdón, de arsénico. Y estos esquema, estos resultados, pues muestran de manera muy bonita cómo la sensibilidad de tu biosensor no solo depende de la calidad de la proteína que estás usando, que es sensible al arsénico, que es sensible a unirse al DNA, sino también de la cantidad que estás expresando de esta proteína. Entonces, este promotor inducible para expresar el factor de transcripción que controla al reportero resultó una herramienta sumamente útil para no tener un solo diseño, sino un diseño variable. Tenemos entonces una sensibilidad mm, con un límite de detección muy bajo, pero también con algo de ruido inicial cuando usamos un poquito del inductor. O cuando usamos más inductor, la sensibilidad pues, es menor, el límite de detección se va para allá, para la derecha, pero tenemos una situación más rigurosa y permite detectar concentraciones más altas. Ok, cadmio, otro metal. Este todavía no lo publicamos. Nos fue muy bien con mercurio, también nos ha ido bastante bien con arsénico, que tiene una sensibilidad en nanomolar en el caso de mercurio. Pero con cadmio no nos ha ido tan bien. Una primera experiencia simplemente da pues, la bacteria de su color natural a cero cadmio y recién en 5 micromolar de cadmio vemos una señal de color. Esto es demasiado alto. Esto no es suficientemente sensible, ¿no? Comparen el rango nanomolar con el rango micromolar. ¿Cómo hacemos para mejorar y por qué no es tan bueno nuestro sensor de cadmio? Pues el secreto está en la constante de disociación de la proteína. El factor de transcripción tiene cierta sensibilidad a la especie que analiza, a la especie que recibe. Entonces tenemos que ir a la base. ¿Cómo es la constante de disociación de la reacción de producción de complejo proteína-ligando? Y mientras más fuerte es esta asociación, mientras más fuerte es la unión proteína-ligando, la curva de sensibilidad se te va para la izquierda.
Si es más débil, la curva se te va para la derecha. Entonces, si tenemos esta situación que este micromolar lo queremos llevar hacia lo milimolar, perdón, hacia lo nanomolar, pues tenemos necesidad de una proteína con mayor afinidad. Bueno, este CAT-C es una proteína conocida. ¿Qué tal si vamos a proteínas menos conocidas? Ya, ups, vamos a proteínas menos conocidas. Pues vamos a la, a las bases de datos de genes. Hay miles si haces un blast con la secuencia CAT-C, vas a encontrar miles de proteínas candidatas a ser homólogas de CAT-C. Y vamos también a otros, a candidatos a homólogos de MER-R sensibles a cadmio. Bueno, esto fue lo que hicimos. Esto, esto fue parte de la tesis de doctorado de Pamela Obando. Y encontramos, digamos, dentro de la base de datos de genomas de bacterias secuenciadas en diferentes partes del mundo, operones sensibles a cadmio que no han sido ensayados y posiblemente sensibles a cadmio simplemente por homología. Eran tantos y tan diversos que cómo podíamos hacer suficientes ensayos y ver cuál es el mejor. Pues los agrupamos con un clustering de distancia genética y seleccionamos 50 y pico genes y los llevamos a una plataforma de trabajo relativamente rápido. Ahora tenemos dos plásmidos, uno para producir los homólogos de CAT-C de manera inducible, así como hicimos con el arsénico, y otro para expresar el reportero, donde aquí está el operador, la secuencia de unión del factor de transcripción, controlando al reportero. Eh, entonces vamos a tener diferentes concentraciones de inductor que nos va a generar diferentes cantidades de factor de transcripción que nos genera el control del reportero que puede llevarnos a diferentes sensibilidades. Esta es una gráfica sacada de nuestro trabajo, perdón, nuestro trabajo con arsénico, en donde, pues, mientras más factor de transcripción expresas, más se te va para la derecha la curva, pero también se te puede estar angostando el rango lineal, que es lo que deseas. Con este sistema inducible, fueron mucho tiempo de trabajo y bastantes dificultades, ya obtuvimos algunas bacterias en donde tenemos la bacteria fluorescente. Esta es la fluorescencia en el tiempo de cultivo, acumula fluorescencia en el tiempo. Cuando expresas con el inductor el represor CAT-C, pierde la fluorescencia, y luego cuando añades el cadmio, se vuelve a ganar fluorescencia. Bien, eso lo hemos probado con combinaciones de diferentes operadores, porque la proteína tiene afinidad por el DNA, pero si cambias la secuencia de unión, va a tener diferente afinidad. Y con este trabajo ya obtuvimos confirmación de 10 nuevos homólogos de CAT-C. También tenemos sintetizados 30 otros homólogos de CAD-R y el ensayo está en curso, ya empezamos a clonar, tenemos 3 CAD-R clonados en el plásmido para expresarlos y tenemos otros más en curso, ¿no? Tenemos 30 homólogos para probar. Eh, bien, entonces hemos hablado de mercurio, mercurio orgánico, eh, arsénico y cadmio. Veo que hay un par de preguntas y... Ok, vamos a ver. ¿Es posible adaptar este sistema de detección de mercurio en otras matrices como tejido animal? Bueno, el sistema de detección de mercurio está dentro de una bacteria viva y necesitamos cultivar la bacteria. Hemos colocado en el medio de cultivo el mercurio y funciona, lo detecta. Hemos tomado muestras de una poza de minería ilegal y el biosensor funciona también. Eh, con cuestiones sólidas, el problema con lo sólido como tejido de peces es que ahí vas a encontrar el mercurio orgánico principalmente. Y nuestro sensor orgánico todavía no funciona bien. Funciona, pero no lo tenemos bien caracterizado. Entonces, el proceso de caracterizarlo como detector de mercurio orgánico requiere el manejo de esos estándares peligrosos que todavía está pues, en veremos en cómo conseguirlo. ¿Se podría probar proteínas generadas con AlphaFold para mejorar la afinidad del cadmio?
Y AlphaFold puede ayudar a ver si la estructura es semejante, pero no te predice afinidad. El AlphaFold te da el fold general, no te predice afinidad. Si quieres predecir afinidad, para empezar, ni siquiera hay un buen force field codificado para cadmio, sí hay para zinc. Y aún con un buen force field, tengo mis dudas de que puedas dar alguna predicción de la afinidad. Eh, Hicimos esa pregunta hace varios años. La respuesta es no. ¿Algún día se podrá? Probablemente. ¿Y por qué pensaron en el factor de disociación? El factor de transcripción. El factor de transcripción tiene una constante de disociación, que los llevó a pensar que era una posible solución. A ver, los biosensores pueden ser amigables con el usuario y pueden ser más baratos. Una vez que tienes el biosensor en una bacteria desarrollado, pues usarlo cuesta centavos, ¿no? Por eso es que pensamos que es una posible solución. Y la alternativa son métodos físico-químicos que pues cuestan mucho dinero. El equipo para leer resultados de ICP Masa pues cuesta en el orden de cientos de miles de dólares, en el orden de $100.000 y requiere pues personal muy técnico capacitado y un gran flujo para que esto sea rentable. Entonces no hay mucha cercanía entre los usuarios y el análisis. Por eso los biosensores son una alternativa probablemente muy económica. Digo probablemente porque nos falta mejorar la usabilidad. El biosensor de mercurio lo ensayamos con 28 profesores de colegio. Uno lo supo usar y le dio un resultado positivo con el control positivo. Los otros 27 o no lo supieron usar o cuando lo ensayaron no tuvieron resultados. Es que es difícil cultivar una bacteria. No está tan usable todavía. Para eso necesitamos ver formatos de biosensor que saquen el circuito sensible fuera de la célula. Y hacia allá vamos también. Ok, voy a hablar de otras direcciones. Hay biosensores para otras cosas. Hay biosensores para, por ejemplo, queremos hallar nuevos inhibidores contra RNA polimerasa de Mycobacterium tuberculosis. Este es un esquema de la RNA polimerasa y este es el bolsillo de unión de drogas conocidas, la rifampicina, la rifamicina, la rifaximina. Son drogas que se unen aquí, en la subunidad más o menos cerca del sitio activo en realidad, no directamente, pero está cerca del sitio activo. Y aquí impiden el funcionamiento de la RNA polimerasa y con ello matan a la bacteria. Ah, bueno, ¿por qué no hacer un biosensor para medir la actividad de RNA polimerasa de Mycobacterium tuberculosis? ¿Cómo lo hicimos? Tenemos acá el cromosoma de nuestra bacteria Escherichia coli, que tiene el sistema T7 muy utilizado actualmente para producir proteínas. Cuando inducimos con IPTG, va a producir la polimerasa T7, polimerasa de bacteriófago, y a ella la pusimos a producir los genes para ensamblar la proteína de tuberculosis. Son 5 genes. Uno, 2, 3, 4, 5 genes. Una vez producido todos estos genes, se ensambla dentro de coli la proteína de tuberculosis y ahora ella reconoce de manera específica un promotor que la proteína de coli no reconoce. El promotor típico de bacterias gram positivas, la tuberculosis ácido resistente, es más cercana a las gram positivas, y reconoce este promotor y allí produce fluorescencia como proteína verde fluorescente. Con este sistema, primero probamos que funciona. Esto tomó varios años. Tenemos a la bacteria todos los controles y solo cuando se induce la producción de la enzima de tuberculosis tenemos una gran actividad mostrada aquí con la acumulación de fluorescencia en el tiempo, ¿no? En el cultivo empieza a brillar verde. Ahora empezamos a probar antibióticos que ya sabemos que funcionan. Sin antibióticos tiene esta fluorescencia, con un antibiótico bajó, con otro antibiótico bajó, y bueno, esta es la bacteria control que tiene algo de fluorescencia de fondo porque, bueno, porque algunos flavonoides, el FAD, florece y esos son en la longitud de onda parecida a la proteína verde. Entonces, esta es la fluorescencia de fondo. Entonces, podemos ver que sí, cuando tenemos inhibidores efectivos contra la actividad de tuberculosis, vemos una
un bajón en la señal fluorescente. Esto nos dice que podríamos utilizar nuestra bacteria reportera para ensayar nuevos antibióticos contra tuberculosis. En otra dirección completamente distinta, vamos al uso de moléculas individuales y hemos ensayado en cooperación con Berkeley. Esto fue estudio de doctorado de Omar Herrera, egresado de San Marcos y egresado de maestría en bioquímica de Cayetano Heredia, y que trabajó muchos años en mi laboratorio. Luego completó el trabajo en el laboratorio de Carlos Bustamante para ensayar nuevos antibióticos con moléculas individuales expresando la proteína de tuberculosis. Esto ha sido publicado recientemente, ahorita hace poco, en el 25. En este camino, no sé si haya más preguntas por ahora. Hay, hemos encontrado muchas dificultades y con dificultades vienen hallazgos divertidos. He enfocado esta charla mucho hacia hallazgos prácticos, pero con las dificultades aparecen muchas preguntas y con las preguntas aparecen ciencia interesante. Y de eso quiero hablarles también. Y hay una dificultad enorme cuando se trata de trabajar con biosensores de célula completa. Vean, tú puedes tener señales como esta. Tú cultivas tu célula de 0, 2, 4, 6, 8, 10 horas en el tiempo y lo vas estimulando con el inductor y produce tu señal, en este caso, produce una proteína fluorescente y tiene como un burst de actividad y después de un tiempo puede bajar. ¿En qué momento mido? ¿Cómo mido la producción? ¿Cómo mido la sensibilidad de mi biosensor? ¿Cómo mido hago una dosis señal respuesta? Perdón, ¿cómo hago una caracterización, un profiling, ¿no? Una titulación que me diga claramente una función dosis respuesta? ¿Lo hago en el punto máximo de cada curva? ¿Lo hago en un tiempo fijo? ¿Cómo lo hago? Tengo acá otro sistema, el sistema de mercurio. Con toda mi titulación de mercurio, tengo cada vez más señal hasta que empieza a bajar, probablemente por toxicidad de mercurio. ¿En qué momento mido? Y según el momento en que yo mida, ¿qué pasa si mido maximizando las diferencias o el punto máximo de señal? Voy a tener una curva dosis-respuesta completamente distinta. Nos hicimos esta pregunta y vimos la literatura. La gran mayoría de los investigadores hacen lo que les da la gana. Se fijan en el punto de máxima diferencia si es que lo que quieren es un biosensor y decir que es muy sensible. O se fijan simplemente en fase estacionaria, esperan que la bacteria crezca mucho y es lo más práctico, simplemente esperan sin un monitoreo en tiempo real, esperan suficiente tiempo y a todas en el mismo momento las cosechan y las miden y hacen su dosis respuesta. Pero ninguna de esas respuestas tiene significado biológico. ¿Cómo comparas realmente cuál es tu factor de transcripción con mayor sensibilidad? ¿Cómo comparas realmente que tu biosensor, que tu circuito es el mejor y no es mejor que otro? Entonces, haciéndonos esa pregunta, nos damos cuenta de algo que es una verdad muy sencilla, que la producción de la señal depende del crecimiento. Esta es una curva de crecimiento medida con turbidez, densidad óptica 600 nanómetros, y estas en rojo son las curvas de producción de la señal fluorescente. Dependiendo de en qué momento del crecimiento lo estimules, vas a tener una rampa de producción muy diferente. Lo que ocurre es que la bacteria tiene diferente cantidad de ribosomas activos según el punto del crecimiento en que las estás captando. Bueno, con eso que ya es conocido, observamos algo que nos sorprendió bastante. Si simplemente graficas a lo largo de un cultivo, tienes varias tasas de crecimiento. Primero es baja, luego es alta, luego empieza a bajar la tasa de crecimiento por acá y baja, baja hasta que se hace casi cero la tasa de crecimiento. Entonces, si graficas las tasas de crecimiento en todo momento, en el eje X, versus la tasa de producción en ese momento, en cada uno en ese momento de tiempo, te sale un intervalo lineal. Esto es sorprendente. Vean que estos puntitos, ¿no? Son realmente líneas rectas. Estos son sistemas de diferentes células, diferentes cepas, MG1655, la tipo BR y la tipo BL21,
produciendo, cada uno de estas líneas es un triplicado de cultivo, y lógicamente cuando está creciendo más rápido, su tasa de producción también es más rápida porque tiene muchos ribosomas activos. En cambio, cuando está creciendo más lento, pues produce menos. Tanto al final de su crecimiento como al inicio de su crecimiento, va a estar produciendo poquito cuando tiene baja tasa. Esto es tan lineal que dijimos, esto significa algo. Además, puede ser muy práctico para medir. Y buscando la literatura de explicaciones, vemos que existen modelos de asignación de proteoma. El proteoma de una bacteria es una cantidad básicamente constante. Eso me sorprendió bastante. Es decir, si tú la pones a producir una nueva proteína, la podemos a producir GFP, las otras fracciones de proteoma tienen que reducirse, porque el tamaño de la torta no crece. Y el tamaño de la torta se distribuye según sus funciones nativas y según sus mecanismos de regulación. Así se ha dividido en modelos que ya están publicados desde el año 2013 en una fracción de proteoma llamada estructural que resulta constante, constitutiva, en una fracción de proteoma de fijadores de carbono y en otra fracción de proteoma que hemos llamado productores, que son las proteínas ribosomales, y en modelos posteriores más corregidos lo han dividido a estos productores en dos: los productores a nivel de transcripción y los productores a nivel de traducción. Para nosotros los hemos puesto en un solo bloque, son los productores, ¿no? Son los anabólicos, son los que producen la transcripción y la traducción. Esto es más bien los catabólicos, los que toman los nutrientes de afuera y lo convierten en aminoácidos libres, en nucleótidos, en anabolitos, ¿no? Precursores anabólicos. Entonces tú colocas una proteína heteróloga y tienes que empujar las otras fracciones a que se hagan menos, porque el tamaño de la torta no crece. Ahora, eso se ha desarrollado en modelos bastante exitosos, tomando una fotografía del momento de máximo crecimiento. Lo convertimos en un modelo cinético y es esto de acá. Tiene los sustratos que se convierten en precursores anabólicos, y ellos, con una velocidad como si fuera una enzima, son convertidos en ribosoma, o son convertidos en fijadores de carbono, o son convertidos en proteína estructural. Y en nuestro caso, también pueden ser convertidos en la proteína señal, la heteróloga. Y cada una de estas fracciones de flujo de producción, cuando se está creando esta nueva célula hija, depende de un inductor, depende de un mecanismo de regulación. Entonces, todas las funciones de regulación de la biosíntesis la podemos dividir en estos cuatro flujos que están acá. O produzco ribosoma, o produzco estructura, o produzco fijadores, o produzco mi proteína heteróloga, con su propia señal, que es el inductor, que es el analito, que puede ser el mercurio, el arsénico, el cadmio o el IPTG. Y probamos esto con nuestros sensores que conocemos, nuestro sistema de mercurio. Esa región lineal la encontramos siempre. Y cuando hacemos nuestra curva de dosis-respuesta, utilizando como señal la pendiente, pues nos sale una gráfica que tiene significado biológico. Y lo podemos hacer con diferentes sensores, con diferentes cepas, y estamos teniendo una curva dosis-respuesta para cada uno de estos sistemas que tiene significado biológico, y ahora sí puedo atreverme a comparar un circuito contra otro, porque estoy midiendo lo que hemos llamado la fracción de expresión, es decir, qué tan gordo es el flujo que se dedica a cada una de las fracciones de productores, de fijadores de carbono, de proteína estructural o mi proteína señal. Y la fracción que se dedica a mi proteína señal, pues depende de mi inductor. Así tenemos una forma de expresar la curva dosis-respuesta de un biosensor de manera formal con significado biológico. Esto lo publicamos el año pasado también. Y este es nuestro resumen gráfico, ¿no? Nutrientes se convierten en actividad de biosíntesis de proteína y tenés estas fracciones. Esta actividad, pues es un ρ, lo multiplicas por una fracción o por otra, o por otra, o por otra, y te da la, la cantidad de flujo que se dedica a cada una de estas fracciones de proteoma, que no puede crecer, es simplemente una torta constante. Y bueno, la pendiente
de tu curva de crecimiento versus tu curva de producción, esta pendiente te da la fracción de expresión, que en nuestro caso, con un biosensor, mientras más inductor le colocas, esta pendiente se hace más paradita. Eh, Esto fue difícil convencer a los referees que era útil, porque nos preguntan, ¿y esto en qué me ayuda para hacer un mejor biosensor? Bueno, esto me ayuda para que caracterizar mis piezas se haga de manera formal. Estoy caracterizando factores de transcripción y puedo decir cuál es mejor que otro. Y ahora cuando ensayamos 30 homólogos de CAD-R, 10 nuevos homólogos de CAD-C, podemos empezar a decir con esta formalidad cuál biosensor es mejor que otro. No simplemente decir el biosensor completo es mejor que otro, sino que es porque el factor de transcripción sí tiene una mejor actividad. Ok, esto es cómo funciona. Y no hay preguntas hace un buen rato. Ah, creo que se me va acabando el tiempo, pero ah, había mencionado algunas otras cosas. Estos biosensores son difíciles de usar porque son células completas, requieren un laboratorio de microbiología. Podemos decir, en el Perú hay muy pocos laboratorios de análisis químico y entonces están muy poco accesibles para quienes lo necesitan. En cambio, hay muchos más laboratorios de análisis microbiológico. Entonces ya estaríamos ayudando a que la analítica esté más cerca del usuario, pero mucho mejor sería llegar a tener un sistema que no requiere un laboratorio, que puede hacerse con tiritas de papel, que puede hacerse con un ensayo en un solo tubo sin abrir ni cerrar, bueno, abriendo una sola vez. Eso requiere que se hagan sistemas sin células. Una forma de trabajar sin células son los sistemas libres de células de transcripción-traducción. Acá tienes mi bacteria, la bacteria la rompes y contiene dentro de este lisado tRNA, RNA polimerasa y ribosomas. Tienes entonces todo el sistema para hacer transcripción y traducción. Esto ya funcionó, esto está publicado, hemos seguido recetas publicadas y nos ha funcionado, este es el trabajo de Hammerly, hacerlo funcionar para producir proteína fluorescente, pero es bastante costoso y requiere también una cadena de frío. Uno de los componentes más difíciles es agregar tRNA externo, ¿no? Lo tienes ahí el lisado, está inactivo, tú lo activas dándole una fuente de energía, que es ATP, no le das ATP, le das un sistema de regeneración de ATP, y le tienes que dar aminoácidos y le tienes que dar tRNAs extra. La fuente de energía barata, bueno, la cara es PEP, fosfenolpiruvato. Lo probamos con fosfenolpiruvato, funciona bien. Ya empezamos a probarlo con una fuente de energía barata, maltodextrina, que es un agregado en la comida procesada y es barato. Y funciona muy bien con maltodextrina. Aminoácidos no son tan caros, pero estamos probando otras fuentes pronto. tRNAs no solamente son caros, sino que deben ser mantenidos a menos 80 grados. Entonces, la cadena de frío es irreal que diferentes laboratorios en el Perú vayan a tener acceso a tRNA bien congelado. Y entonces queremos hacer trabajos sin tRNA. Hay un truquito. Puedes hacer producir extra tRNA a la bacteria. Por ejemplo, producir tRNAs que E. coli no utiliza gran cosa y los sobreexpresas. Esto es algo que ya se ha hecho antes con otros fines. Y empezamos a probarlo. Bueno, tenemos acá unos ensayos sin agregar tRNA y tenemos una actividad bastante aceptable, ¿no? Sin tRNAs y con tRNAs hay, casi no se pierde actividad. Se pierde el grado máximo de fluorescencia alcanzado, pero la pendiente que alcanzamos es bastante semejante. Utilizamos ahora una bacteria que produce extra tRNAs justamente para los tRNAs raros que E. coli no utiliza. Y vemos que tiene alguna ventaja para un gen que está optimizado para esos genes, esos tRNAs raros que E. coli no utiliza tanto. Ah, a ver, ¿cuáles son los ejes que practicaron la relación lineal que encontró? Ya, voy a regresar a eso. Ya, voy a sacar esto. Bien. Con el sistema libre de células empezamos a probar
nuevamente nuestro sistema de detección de mercurio, ahora con promotores diferentes, para producir en gran cantidad el factor de transcripción utilizando el promotor T7, producir MER, que regula al promotor nativo detector de mercurio, o sea, el factor de transcripción para el reportero. Y esto ha funcionado muy bien. Esta es una gráfica del fold change, o sea, de la tasa de cambio. Esta gráfica de acá es la fluorescencia en presencia de mercurio y esta es la fluorescencia en ausencia de mercurio. En diferentes combinaciones de cantidad de DNA de este constructo con este constructo. ¿Bien? O sea, tengo el sistema libre de células, le agregas los plásmidos que codifican para el factor de transcripción y el plásmido que codifica para el reportero en diferente dosis. Como ya no está con una célula, no estoy transformando una célula, estoy pipeteando directamente el DNA que quiero que utilice. Y esta dosis de un DNA versus el otro nos da una región óptima por aquí y llegamos a un cambio de fluorescencia en presencia de mercurio versus en ausencia de mercurio de hasta más de 50 veces. Es realmente un brillo muy visible. Y la dosis respuesta, utilizando ahora fijo esa proporción de estos dos genes, de estos dos constructos de DNA, ya, utilizando esta región, ahora empezamos a titular concentraciones de mercurio y nos da pues la curva dosis-respuesta. Esta es la data cruda en el tiempo, cómo se acumula la fluorescencia en concentraciones altas y en concentraciones bajas. Y esta ya es la linearización, ¿no? La concentración de mercurio en el eje X y la cuantificación del brillo en el eje Y. Mientras más mercurio, hay más brillo. La detección resulta un poco inferior a cuando estaba viva la célula. Viva la célula llegamos a un límite de detección de 2 nanomolar. Aquí está recién en 25, 10, 25 nanomolar, por ahí anda. Bueno, no, aquí está en 12 nanomolar según esta curva. 12 nanomolar. Entonces empeora, ¿no? Al hacerlo libre de células. Probablemente la célula esté acumulando el mercurio y por eso detecta mejor que el sistema libre de células. Aquí un poco más del abuso de factores de transcripción. Este es el factor de transcripción MER-R. Esta es la proteína que es el corazón de la detección del mercurio, ¿no? Que estamos produciendo con este gen para regular al reportero, a este lado. Empezamos a hacer un poco de abuso. ¿Qué queremos hacer? Queremos meter la ingeniería de proteínas acá, para sacar el sistema fuera de la célula y nos conviene que sea una proteína más estable y con otros trucos para purificarla. Se vuelve complejo cuando es una proteína dimérica, es un homodímero. Así que unimos el carboxilo terminal con el amino terminal, haciendo el single chain MER-R. Y este es MER-R, single chain, versus el MER-R tipo silvestre. Vean la curva dosis-respuesta, cómo se va acumulando el color azul con la cantidad de mercurio. Y vemos que el factor de transcripción single chain de cadena única no ha perdido sensibilidad en absoluto. Está bueno, ¿no? Ahora que tenemos esta versión de cadena única, podemos jugar un poco más y meterle más ingeniería de proteínas a esta nueva proteína. Otras direcciones, hemos hallado cosas raras. Para producir CAT-C, mientras más CAT-C produces, menos crece tu bacteria. Así que el CAT-C es tóxico. Lo mismo nos ha pasado con MER-R. Empiezas a producir más MER-R, más muere tu bacteria. Y esto nos lleva a una serie de hipótesis. Cuando tienes que el factor de transcripción tiene una diferente afinidad, cuando está evolucionando puede ser una proteína de pobre afinidad o de alta afinidad, digamos que puede ir mutando y cambiar su afinidad por el DNA. Pero también eh, el factor de transcripción puede ser producido dentro de la célula en muchas copias, o en medianas copias, o en pocas copias. Si tienes poco factor de transcripción y tiene pobre afinidad, no va a tener actividad, no va a estar ocupando su sitio de acción. Pero si tiene demasiada afinidad y es producido en demasiada cantidad, se empieza a meter a todas partes del DNA y es tóxico. Y esto es lo que nos está pasando cuando queremos sobreproducirlo en la célula. Entonces,
en la evolución debe haber encontrado cada uno de los factores de transcripción esta zona funcional en donde tiene una afinidad y una abundancia suficiente para regular, pero no tanta, no demasiada, para no ser tóxico. Y nos damos con la sorpresa, no muy sorprendente, de que 60% de los factores de transcripción en Escherichia coli son autorregulados. Y aquí tenemos esta hipótesis. Si el factor de transcripción se autorregula, es decir, cuando es abundante puede mitigar su propia producción, probablemente logramos entonces una zona funcional mucho más tolerable, mucho más amplia, mucho menos estricta. Y esto favorece la evolucionabilidad. Esto es una hipótesis y tenemos algunos problemas para tratar de eh, demostrarla y necesitamos más gente. Necesitamos, si hay entre el distinguido público alguien que sepa análisis de transcriptómica, nos podrían ayudar con alguna de estas exploraciones. Es posible que justamente aquellos factores de transcripción que no son abundantes en E. coli sean aquellos que no son autorregulados. Y aquellos que sí son muy abundantes tienen que ser autorregulados. Bueno, esas hipótesis, como digo, están demorando para nosotros porque nos faltan personas que puedan hacer análisis de transcriptómica, que existen ya en datos públicos, pero no tenemos ese know-how en laboratorio en este momento. Ah, en otra dirección, vamos a ver, y la expresión la han probado utilizando vectores de diferente número de copias o en cromosoma, ambos. Vamos a ver, otras direcciones. Eh, Todo el desarrollo de la biotecnología requiere una serie de condiciones logísticas que son difíciles de lograr. Es difícil mantener un laboratorio funcionando. Necesitas agua de buena calidad, necesitas una serie de reactivos, necesitas gente que aprenda y que enseñe. Y todo esto cuesta mucho trabajo. Y una de las grandes limitantes es el acceso a enzimas. Enzimas de restricción, enzimas polimerasas, enzimas ligasas. Todo el proceso de clonación requiere enzimas y la comunidad Reclone es una red de laboratorios que ayuda a superar estas limitaciones. Tenemos en la colección Reclone más de 200 genes de libre uso. Al decir libre uso me refiero que ya no tienen ninguna protección de patente y además han sido sintetizados de nuevo, de manera que no tienen un acuerdo de transferencia de material restrictivo. Está en un Open MTA. Y también cepas de levadura y de E. coli. Tenemos más de 100 miembros en todo el mundo y recientemente obtuvimos un financiamiento de la iniciativa Chan Zuckerberg. Eso motivó una entrevista que nos hicieron en Science, porque este financiamiento nos está permitiendo fortalecer la red a nivel de Latinoamérica. Tenemos el nodo principal de Sudamérica, que es el hub en la Universidad de Cuyo, Mendoza. Vamos a Mendoza con frecuencia por eso. Está el nodo en Chile, en la Universidad Católica de Chile, y está el nodo en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esta reunión con la iniciativa Chan Zuckerberg fue muy motivante. Reclone existe desde mucho antes de este financiamiento y va a existir mucho después también, pero ha sido gracias a este financiamiento que nos estamos reforzando. Hemos tenido la semana pasada un taller para la producción de enzimas y han venido personas de Iquitos, Chachapoyas, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y hay también instituciones de Lima y de la Escuela Politécnica de Riobamba, Ecuador, de Chimborazo. Y de todos estos lugares, pues se han ido con sus plásmidos para producir su propia DNA polimerasa. Eh, Mi anécdota es que cuando produjimos con 1 litro de cultivo DNA polimerasa, eso fue hace 10 años, no hemos vuelto a comprar DNA polimerasa. Han sido más de 10 años y no compramos ya DNA polimerasa. Esta independencia, esta autonomía tecnológica es algo que realmente perseguimos y nos podemos ayudar mucho entre nosotros. Estas son unas fotos del taller de la semana pasada.
ensayando técnicas de bajo costo para producir enzimas, aquí lisando células con bits de vidrio y un vórtex, muchas manos eh, ayudándose. Bueno, hay mucho que agradecer. Hay financiamiento de Prociencia, financiamiento de la cooperación belga, instituciones que participan. Estoy listo para más preguntas. Voy a dejar de compartir por ahora. La expresión la han probado utilizando vectores de diferente número de copias o en cromosoma. Las dos cosas. Hemos probado la expresión de cromosoma en cromosoma, por ejemplo, de la enzima de tuberculosis. La expresamos desde cromosoma. Otras cosas la estamos expresando desde plásmidos de diferente copia. De baja copia, de mediana copia y de súper alta copia. Hemos probado los tres. También con promotores de diferente fuerza. Pero lo que mejor funciona es probar con un vector de mediana copia y un promotor inducible. Es lo que te da más rango de juego con menor número de clonaciones en medio. Un vector de, digamos, de más de 5 y menos de 20 copias con un promotor inducible que puede ser inducido por cumato o naringenina, y eso nos ha ido muy bien con eso para tener el factor de transcripción ausente o presente en pequeñas cantidades o en mayores y mayores cantidades. Eso ayuda muchísimo. Ok. Bien. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y también por responder las preguntas que van dejando en el chat. Eh, a ver, creo que se tienen más preguntas. Ok. Ariadne Castro nos pregunta, cuando menciona el dilema entre utilizar vectores que codifican tRNS de externos versus no utilizarlos y depender de la maquinaria natural de la bacteria, entiendo el factor económico. Sin embargo, me gustaría profundizar en los riesgos técnicos que podría haber. Ok, en primer lugar, nos sorprendió que al no agregar tRNAs externos, todavía tenemos una muy buena actividad. Entonces, no influencia tanto como esperábamos agregar o no agregar tRNA externo. El tRNA externo no solamente es caro, sino que es de difícil acceso. Aunque tengas plata, demora en llegar y es difícil de almacenar y va a llegar en probablemente en algunas ocasiones en mal estado, porque requiere estar a -80. Entonces realmente es una dificultad que debemos superar. No debemos depender de algo a lo que no podemos acceder. Ahora, riesgos técnicos. Cuando tienes poco RNA, más bien, perdón, poco tRNA, o no lo agregas, no se pierde realmente actividad en términos de velocidad, pero sí se pierde en términos de cantidad de producto acumulado. Para el biosensor no es tan importante, porque no buscamos que produzca una gran cantidad de proteína, buscamos que la produzca rápido. Ah, pero queremos de todas maneras algo confiable y que la bacteria pues acumule tRNAs y los use para mi gen heterólogo. Esa es la idea. ¿Qué riesgo técnico podría ocurrir? Bueno, para empezar, lo hemos ensayado con solamente 6 tRNAs de bajo uso de coli, y la proteína heteróloga utiliza 20 aminoácidos distintos. Solamente lo hemos optimizado en 6 de los tRNAs, en 6 de los aminoácidos. Y eso abarcó cerca del 25% de la secuencia, porque son aminoácidos muy usados, pero con codones poco usados, y eso abarcó 25% de la secuencia. Eh, entonces, por ahora no es que tenga un riesgo técnico, sino que tiene poco efecto, y queríamos probar con estos 6, que ya teníamos pues un plásmido, perdón, en cromosoma, la sobreproducción de estos tRNAs, y queríamos ver si tenía un efecto interesante como para continuar y generar una bacteria que acumule mucho tRNA y luego pueda ser usado en su lisado. El efecto ha sido relativamente bajo, no ha sido enorme el efecto. Entonces, no considero que haya un gran riesgo, pero hasta ahora, aunque tiene un efecto, no parece un efecto enorme.
¿sí? Todavía o exploramos más o lo dejamos de lado porque tal vez es mucho esfuerzo para poco efecto. Mm, Ok, buenos gracias. días. Ahora Rodrigo Puertas está levantando la mano. Si quiere Sí. participar por medio del audio. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por su exposición. Realmente muy interesante. Quería comentar también desde la perspectiva de, bueno, estamos investigando dentro de la Comunidad de Energía Sintética de San Marcos, también biosensores, específicamente para plomo, y estamos viendo ahorita en la manera del modelamiento computacional. Y quería comentar de una duda que también tenemos, era que si han llegado a probar algunos de sus biosensores de metales pesados in situ, y de ser así, han habido algunos análisis, algunas investigaciones que han realizado específicamente sobre cómo controlar la transferencia horizontal de genes o si lo van a hacer, por ejemplo, una integración cromosómica, entre otras. Esa sería mi duda específicamente. Ujú, ujú. Gracias. Y, a ver, in situ no. O sea, no vamos a poner la bacteria en la poza de agua o en el río para ver si detecta. Lo que tenemos que hacer es sacar el agua de la poza, sacar el agua del río y probarlo en el laboratorio. Eso sí lo hemos hecho, sacando muestras. Y de esa manera tenemos confinamiento y no hay ningún riesgo de transferencia horizontal de genes. Hemos probado, en el caso de mercurio, la estabilidad de la bacteria y después de 10 pasajes sin antibiótico, conserva la misma sensibilidad. Entonces, el sistema es bastante estable, no pierde sensibilidad con varios pasajes, al menos en esa particular de mercurio. Ah, y bueno, entonces no, vamos a quedarnos con confinamiento. Hay una iniciativa con un colaborador en Sudáfrica que tienen un diseño bien interesante. Tienen un cartucho y dentro de ese cartucho entra agua del río y sale filtrada. Pero dentro está creciendo una levadura. También provoca una clamidomonas. Y tiene unos sensores electrónicos para consumo de CO2 o concentración de CO2. Cuando tiene una microalga, la clamidómona, puede ver que durante el día baja el CO2 porque está haciendo fotosíntesis y durante la noche sube el CO2. Y así ve en su cartucho, que está en línea, lo llamamos online, ¿no? Porque está en el río, puede ver la salud de su cultivo en línea, ahí sí es realmente in situ, ¿no? Y dentro del laboratorio, este colaborador metió nuestra bacteria sensora de mercurio. Lo divertido es que estableció una simbiosis entre la clamidomonas y nuestra bacteria. Vivieron felices y contentas juntas y detectó mercurio con excelente sensibilidad. Nos sorprendió mucho porque simplemente la metió a ver qué pasaba y salió excelente. Eh, Eso podría ser que nos dé una manera de hacerlo in situ y podría hacerse realmente en tiempo real, ¿no? Podría quedarse allí y un, y, y podría incluso mandarnos la señal en tiempo real. No tienes que ir a colectar la muestra, sino que en tiempo real está detectando y te da un pico en el momento en que ocurre. ¡Pa! Eso nos emocionó bastante, es lo más cercano que tenemos. ¿Y cómo se estaría previendo la posible transferencia horizontal? Es que no se vierte el transgénico al río, está filtrado, ¿no? El agua entra y sale filtrada. Y ese sería el confinamiento. Gracias por la pregunta. Gracias a usted, profesor. Ok, ahora se tiene otra pregunta de Jocelyn Muñoz. Buenos Ah, días. Con Perdón, respecto, perdón un segundito. Sobre el biosensor de plomo, tenemos algo avanzado. Eh, Así que no tengo datos que mostrar sobre el sensor de plomo, pero me gustaría que no compitamos, sino cooperemos. Entonces, dejemos esa conversación, por favor, eh, pronto. Sí, doctor, Gracias. profesor, sí, Disculpa, de todas maneras. Valerie. sí, claro, ya. Está bien. Muchas gracias, doctor, más bien por esta idea de quizás una conversación acerca del biosensor de plomo. Eh, la siguiente pregunta es de parte de Jocelyn Muñoz, que pregunta con respecto a los biosensores analíticos en el agua contaminada por metales pesados. ¿Hay algún otro factor como temperatura o pH que podría afectar la sensibilidad de estos? Definitivamente,
todo afecta a una bacteria que está viva. La sensibilidad, digamos, la producción de la señal es producción de una proteína. Produce más, va a tener más señal. Produce menos, es menos señal. Si la bacteria crece con muy buena salud, es excelentemente sensible y es lo que hemos mostrado, esa es la sensibilidad que tenemos, la curva dosis-respuesta que es excelente, es cuando la bacteria está en óptima salud y para eso requiere pues un excelente cultivo, en donde la muestra es solo una fracción del cultivo. De hecho, la muestra tiene que diluirse en el cultivo para que la bacteria siga en buena salud. ¿Qué pasa si mi muestra es pues una locura de toxicidad? Mata la bacteria y no tengo ninguna señal. Así que esa es una de las limitaciones de un biosensor de célula viva y es una de las razones de por qué queremos usar sistemas libres de células. Si la bacteria no crece de manera óptima, su sensibilidad es completamente distinta. Gracias por la pregunta, muy pertinente. No solo a temperatura, pH, cualquier cosa que la estrese nos va a dar una señal distinta. Entonces, todo este sistema de biosensores de célula completa lo estamos contemplando como la plataforma para descubrir excelentes factores de transcripción y un buen circuito. Y luego lo tenemos que sacar de la célula y poner en otra plataforma. Esa es nuestra idea. Que es común, ¿eh? No somos tan originales, pero esa es la idea general. Ok, muchas gracias, doctor.